Desde la primera luz del día, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana del juzgado, supe que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Yo, Mariela, llevaba meses preparándome para este momento, pero cuando vi a mi esposo Bruno entrar por la puerta, acompañado de su amante, una mujer de mirada arrogante llamada Sofira, sentí que mi respiración se detenía como si todo el aire del mundo se hubiera evaporado de golpe. Él ni siquiera me miró. Caminó directo hacia la mesa del juez con la misma camina tranquila que solía usar cada mañana para ir al trabajo, como si lo que estaba a punto de firmar no fuera el final de 17 años de matrimonio, sino un simple contrato más de los tantos que revisaba en su oficina. Yo me quedé congelada, con las manos temblorosas y una sensación de injusticia latiendo dentro de mí como un tambor. Aún no entendía cómo alguien que prometió amarme toda la vida podía estar ahora sonriendo discretamente junto a la mujer que destruyó nuestro hogar. Si esta historia ya te atrapó desde estos primeros segundos, te invito a que des like, comentes, compartas y te suscribas al canal Rincón de la Bondad si crees en la bondad, en la justicia divina y en las segundas oportunidades. Mientras los papeles se acomodaban sobre la mesa, sentí que estaba viviendo una película en cámara lenta. Aquella sala iluminada por el sol matutino parecía demasiado clara, demasiado tranquila para la tragedia que estaba presenciando. Era como si el mundo no tuviera idea del dolor que yo llevaba por dentro. El juez, un hombre de voz grave y modales solemnes llamado Magistrado Quiroga, revisaba los documentos con una expresión imparcial, pero sus ojos revelaban algo más. Un análisis silencioso. Un cuestionamiento interior que no pude descifrar en ese momento. Yo solo sabía que mi corazón estaba destrozado y que mis rodillas apenas me sostenían. Sentía una mezcla de vergüenza, rabia, tristeza y miedo al futuro. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional. La traición de Bruno se fue revelando pedazo a pedazo, como si cada día descubriera una nueva parte de la mentira que había vivido. Primero fueron las ausencias, luego las excusas, luego el frío silencio en la casa, hasta que un día, sin saber que regresaría temprano del trabajo, lo encontré hablando por videollamada con Sofira. Él no lo negó. Dijo que estaba confundido, que merecía ser feliz, que yo me había estancado. Fueron palabras que aún hoy siento clavadas en el alma. Y ahora, allí estaba yo, frente al final oficial de nuestra historia, mientras él se preparaba para comenzar una nueva con ella. El juez pidió que ambos nos acercáramos. Sofira se mantuvo al lado de Bruno como si fuera su abogada, su respaldo, su sombra orgullosa. Yo di un paso adelante, sintiendo que cada movimiento era como caminar entre vidrios quebrados. El juez acomodó sus lentes, observó a Bruno y luego a mí, preguntó si ambos estábamos seguros de seguir adelante con el divorcio. Bruno respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Dijo un sí firme, casi impaciente. Yo tragué saliva, respiré hondo y dije sí en voz baja, pero mi corazón gritaba no. Sin embargo, sabía que ya no había nada que salvar. Entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. El juez detuvo el proceso. Cerró la carpeta con un golpe seco y nos pidió que nos sentáramos. Se quedó en silencio unos segundos, revisando nuevamente los papeles, y luego nos miró a todos con una expresión sorprendentemente seria. Dijo que había inconsistencias en la documentación presentada por Bruno. Algo relacionado con bienes compartidos, firmas realizadas fuera de fecha y una posible manipulación de información económica. Sofira frunció el ceño. Bruno palideció. Yo no entendía nada. El juez anunció que debido a estas irregularidades, el proceso no podía continuar como estaba. Que antes de firmar cualquier divorcio, debía hacerse una revisión completa y profunda del patrimonio, los movimientos financieros y los bienes adquiridos durante el matrimonio. Bruno intentó protestar, pero el juez levantó la mano para pedir silencio. Con voz firme, declaró que, mientras tanto, decretaba una medida temporal. Todos los bienes, cuentas, propiedades y recursos quedarían protegidos bajo supervisión judicial.
impidiendo que cualquiera de las partes hiciera movimientos económicos sin autorización. La cara de Sofira se transformó. La suya, antes segura y orgullosa, se llenó de irritación y fastidio. Bruno no sabía dónde meterse. Yo, en cambio, sentí por primera vez en meses que no estaba completamente sola. Era como si la vida me diera un pequeño respiro, una pausa, un espacio para recuperar algo de la dignidad que había perdido. Los días siguientes fueron una avalancha de trámites, revisiones legales y sorpresas desagradables. Descubrí que Bruno había intentado vaciar cuentas conjuntas, mover propiedades y transferir bienes a nombre de su hermano, todo con el fin de que yo quedara prácticamente sin nada después del divorcio. El juez Quiroga no solo lo advirtió, sino que ordenó una investigación más profunda. Bruno comenzó a mostrarse nervioso, irritable, incluso agresivo en algunos correos electrónicos que enviaba a mi abogado. Sofira, al ver que la situación no le convenía, empezó a presionar a Bruno para que buscara soluciones rápidas. Pero todo se enredaba más. Yo, mientras tanto, comencé a renacer poco a poco. Dejé de llorar todos los días. Empecé a levantarme temprano para caminar bajo la luz del sol, respirando el aire fresco de la mañana mientras intentaba reconstruir mi interior. Regresé a mis clases de pintura, retomé contacto con amigas que había descuidado durante mi matrimonio y, por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo sin sentir culpa o vergüenza. No estaba perfecta, no estaba completamente bien, pero estaba viva, y eso era suficiente para empezar. Un mes después, tuvimos la audiencia final. Otra vez entré al juzgado con el corazón latiendo fuerte, pero esta vez no era por miedo, sino por determinación. Bruno llegó solo. Sofira no apareció. No supe si fue por vergüenza, por estrategia o porque la relación ya estaba empezando a mostrar grietas. El juez repasó todos los detalles del caso, mencionó cada intento de ocultamiento de bienes y miró a Bruno directamente a los ojos con una mezcla de decepción y autoridad. Fue entonces cuando dijo la frase que nunca olvidaré. Aquí la única víctima es la señora Mariela, y la justicia debe proteger a quien ha sido traicionada. Luego anunció la resolución final. El divorcio quedaba aprobado, pero no bajo los términos que Bruno quería. El juez dictaminó que yo recibiría la mitad de todos los bienes, una compensación económica mensual por el tiempo que había dedicado al hogar y la crianza, y una protección legal adicional debido a la manipulación financiera que había intentado realizar. Bruno quedó mudo, derrotado. Yo no celebré. No me alegré de su caída. Solo sentí un inmenso alivio, como si por fin pudiera soltar un peso gigantesco que llevaba encima desde hacía demasiado tiempo. Al salir del juzgado, el sol del mediodía iluminaba todo con un brillo cálido y esperanzador. Me detuve unos segundos en las escaleras, respiré profundamente y dejé que esa luz bañara mi rostro. Era el primer día de mi nueva vida. Una vida que tal vez no había elegido, pero que ahora abrazaba con valentía. Había sido traicionada, humillada, quebrada, pero también había sido defendida, escuchada y finalmente liberada. Y si esta historia ha tocado tu corazón, te invito de manera muy especial a que des like, comentes, compartas y te suscribas para apoyar este tipo de relatos que nos recuerdan que incluso en medio del dolor siempre hay un rayo de justicia y esperanza. Antes de despedirnos, me gustaría que dejaras un comentario. ¿Qué te inspiró más de esta historia? Con el alma más ligera y el sol del día guiándome hacia adelante, seguí caminando. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para volver a vivir. La tarde después del juicio, mientras el cielo seguía iluminado por un sol suave que bañaba la ciudad con un brillo dorado, Mariela sintió que su cuerpo entero comenzaba a soltarse de años de tensión acumulada. Caminó por la calle sin rumbo, como si cada paso fuera un ejercicio de libertad recién aprendida.
No llevaba prisa, no tenía miedo, no había nadie esperándola para juzgarla o exigirle algo. Solo estaba ella, sus pensamientos y un futuro completamente desconocido, pero finalmente suyo. A pesar de la resolución favorable, la herida seguía abierta. La traición no desaparecía solo porque un juez, en un acto de justicia, hubiera puesto orden. Esa noche, al llegar a su apartamento temporal, un lugar pequeño pero lleno de silencio, Mariela encendió una lámpara cálida y se sentó sobre la cama. Era la primera vez que estaba completamente sola después de 17 años de compartir techo con Bruno. Y aunque la soledad dolía, también traía un alivio extraño, casi liberador. Recordó todos esos días en los que se sentía invisible. Recordó cómo él la dejaba hablando sola, cómo se iba por las mañanas sin despedirse, cómo había cambiado su perfume, su humor, sus prioridades. Cuando vio a Sofía por primera vez en la audiencia, entendió el porqué. Entendió tantas cosas que en su momento creyó eran culpas suyas. Pero ahora, bajo la luz tranquila de la noche, Mariela comenzó a aceptar que ella no había fallado, simplemente había amado a un hombre que dejó de elegirla. Los días siguientes comenzaron a encontrar un ritmo inesperado. En sus caminatas diurnas, mientras el sol iluminaba los árboles de la avenida principal, Mariela empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma del café recién molido en la panadería de la esquina, el sonido de los niños corriendo en el parque cercano, la sensación del viento cálido chocando contra sus mejillas. Era como si la vida quisiera recordarle suavemente que aún quedaban pequeños regalos por descubrir. Una mañana, mientras pintaba en un banco del parque, un hombre mayor llamado Elías se detuvo a observar su lienzo. Tenía una mirada amable, y su voz era suave pero firme, como la de alguien que había vivido muchas tormentas y aún así encontraba belleza en los días soleados. Le dijo que su pintura transmitía tristeza, pero también una especie de rebeldía silenciosa. Mariela sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aquel comentario, aunque simple, llegó a un rincón de su alma que creía apagado. Elías se sentó a su lado por unos minutos y habló del arte, de la vida, de los comienzos inesperados. No intentó consolarla ni decirle que todo pasa por algo. Solo la escuchó, como pocas personas lo habían hecho. Cuando él se levantó para irse, Mariela sintió una calidez que llevaba años sin sentir, la sensación de ser vista. Esa misma tarde, mientras organizaba sus documentos del juzgado, encontró una carta que el juez Quiroga había incluido en el expediente final. Era una nota formal, pero escrita con humanidad. Decía que esperaba que la justicia no solo hubiera equilibrado las cosas legalmente, sino también en su vida personal. Mariela se emocionó hasta las lágrimas. Era increíble pensar que una figura tan imponente se hubiera tomado un momento para escribirle algo así. Los días continuaron con una mezcla de sanación, silencio y descubrimientos. Mariela empezó a asistir a talleres de arte, hizo nuevas amistades, retomó viejos sueños. Ya no se sentía esa sombra rota por la traición, sino una mujer en reconstrucción. Y aunque el proceso era lento, cada mañana, iluminada por el sol, le recordaba que estaba avanzando. Mientras tanto, Bruno enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La relación con Sofía se fracturó rápidamente cuando las presiones económicas y legales lo desbordaron. Él intentó contactarla algunas veces, pero Mariela, con una calma recién adquirida, decidió no responder. Ya no era su problema. Ya no era su responsabilidad rescatarlo ni sostenerlo. Por primera vez en muchos años, se eligió a sí misma. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad bajo un sol brillante, Mariela pasó frente al viejo restaurante donde Bruno solía llevarla cuando aún la amaba. Se detuvo un momento, observó las mesas del exterior, escuchó el sonido de los cubiertos y las risas ajenas. En lugar de tristeza, sintió un cierre silencioso dentro de su pecho. No necesitaba regresar, ni revivir nada. El pasado había quedado donde debía estar. Ese día, compró un cuaderno nuevo y decidió escribir en la primera página una frase que cambiaría su vida. Hoy comienzo a ser dueña de mí misma.
Y con ese simple acto, Mariela entendió algo que nunca antes había visto con tanta claridad, que a veces las puertas se cierran con dolor, pero no para dejarnos en la oscuridad, sino para obligarnos a mirar hacia una ventana que siempre había estado abierta, esperando a que al fin la notáramos. En los días que siguieron, Mariela descubrió que sanar no siempre era un proceso recto, sino un camino lleno de curvas inesperadas. A veces despertaba sintiéndose ligera, como si el sol que entraba por su ventana la envolviera con un abrazo cálido. Otras veces abría los ojos con un nudo en la garganta, recordando que el hombre con el que había compartido la mitad de su vida había decidido abandonarla por alguien más. Pero incluso en esos días grises, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Ya no se quedaba hundida en la tristeza. Se permitía sentir, llorar si era necesario, y luego levantarse lentamente, como quien aprende a caminar después de una caída dolorosa. Una mañana luminosa, Mariela decidió visitar la pequeña galería de arte local, un lugar que siempre había querido conocer, pero que Bruno consideraba una pérdida de tiempo. Mientras recorría las paredes llenas de colores vibrantes, una mujer de cabello plateado y sonrisa cálida, llamada Yasmira, se le acercó. Ella era la dueña de la galería, y con una mirada curiosa observó el cuaderno de dibujo que Mariela llevaba bajo el brazo. Sin pedir permiso, le preguntó si pintaba. Mariela dudó, pero terminó mostrando algunas de sus obras. Yasmira las miró con atención, con una expresión que mezclaba sorpresa genuina y admiración silenciosa. Le dijo que tenía una sensibilidad poco común, que sus trazos reflejaban dolor, pero también una enorme fuerza interior. Mariela sintió un calor inesperado en el pecho. Era la primera vez que alguien veía su trabajo de esa forma. Yasmira la invitó a un círculo artístico de los sábados, donde personas de distintas edades compartían sus creaciones, no para competir, sino para sanar. Aquella invitación se convirtió en una de las piezas clave de su recuperación. Al asistir al círculo por primera vez, Mariela se encontró en una sala iluminada por grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día. El ambiente estaba lleno de voces tranquilas, tazas de té y mesas repletas de pinturas, cuadernos y esculturas pequeñas. Allí conoció a Rafael, un joven escultor que hablaba poco, pero cuya mirada profunda parecía entender más de lo que decía. Y también conoció a Nadia, una mujer que había superado un divorcio doloroso 2 años antes y que, sin saberlo, se convertiría en una amiga fundamental. En ese lugar, Mariela descubrió que no era la única que había sido rota por la traición. Había quienes habían perdido matrimonios, amigos, trabajos, sueños, pero todos tenían algo en común. Estaban intentando reconstruirse desde el fondo. Ese reconocimiento silencioso la hizo sentir acompañada de un modo que nunca había sentido antes. Mientras Mariela encontraba luz, Bruno empezaba a hundirse en su propia sombra. Sin la seguridad financiera que planeó, sin el apoyo de Sofira, sin la estabilidad emocional que siempre dio por sentado, comenzó a experimentar la soledad como un peso insoportable. Intentó contactarla varias veces, no porque la amara, sino porque necesitaba sentir que alguien aún lo sostenía. Pero ella ya no estaba ahí. Y aunque Mariela a veces recordaba cómo se veían sus ojos cuando él estaba triste, algo en ella sabía que ya no podía cargar con sus ruinas. Días después, Bruno decidió presentarse en la galería donde sabía que Mariela asistía. Ella estaba hablando con Yasmira sobre una exposición colectiva cuando él apareció en la puerta, con el rostro cansado y más arrugado de lo que ella recordaba. No llevaba la arrogancia de antes. Su postura era de alguien derrotado, casi vulnerable. Mariela sintió un estremecimiento. Parte de ella todavía temía ese rostro familiar, pero otra parte ya no pertenecía a esa historia. Bruno le pidió hablar en privado. Ella, con una calma que no sabía que tenía, aceptó salir al exterior donde el sol caía cálidamente sobre la acera. Bruno se disculpó. No con el dramatismo que ella temía, sino con un susurro quebrado. Le dijo que había cometido errores, que se había dejado engañar por promesas vacías, que había perdido más de lo que imaginaba.
Mariela lo escuchó con respeto, sin interrumpirlo. No porque quisiera volver con él, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. Le agradeció sus palabras, pero también le dejó claro que no había vuelta atrás. Su vida ya había tomado un rumbo diferente, y ese rumbo no lo incluía. Lo miró con compasión, no con amor, y esa diferencia lo dijo todo. Bruno bajó la mirada, como si hubiera comprendido finalmente la magnitud de lo que había destruido. Ella dio un paso hacia atrás, sonrió con serenidad y le deseó que también encontrara su camino. Aquello, más que cualquier otro gesto, significó el final real entre ellos. Después de ese encuentro, Mariela regresó a la galería y se permitió sentir algo inesperado: orgullo. Había enfrentado su pasado sin derrumbarse. Había mirado a los ojos al hombre que tanto la hirió y lo había liberado, no por él, sino por ella. Las semanas pasaron, llenas de nuevas rutinas bajo la luz del día. Comenzó a vender sus cuadros, no por dinero, sino porque la gente veía en ellos historias que también les pertenecían. En cada trazo había una parte de su alma que sanaba. En cada elogio que recibía, una parte de su autoestima se fortalecía. Para su sorpresa, el juez Quiroga, quien había seguido el caso con particular atención, asistió a una de las exposiciones. Felicitó a Mariela por su trabajo y le dijo algo que nunca olvidaría: la justicia te dio equilibrio, pero tú sola te diste libertad. Aquella frase marcó un antes y un después. Al final de la tarde, cuando todos se marcharon, Mariela se quedó un momento sola en la galería, contemplando uno de sus cuadros, un amanecer pintado con colores cálidos, como símbolo de renacimiento. Sintió algo así como una paz profunda, una calma que ninguna sentencia de divorcio le habría dado. Era la calma de haber elegido reconstruirse y haberlo logrado. Mariela no solo recuperó su vida, creó una nueva, una más auténtica, una que brillaba bajo el sol que un día creyó que nunca volvería a sentir.